Thank you, brothers, and I'm going to first of all just have a little prayer again and ask the Lord to help us. Can we just pray? Father God, again, we just come to you. We thank you for the word that you've given to us, interpreted and applied to our lives by your Spirit. And we do pray now, Lord, that you will indeed help us, not just to know about the Spirit, but to experience his deep work within each and every one of us. We ask in Jesus' precious name. Amen. The books that I've looked at for today are, you see that it's back to front, isn't it? So you have to read backwards. He buscado hoy para tener listo para este día es el libro romano de Dr. Martin Lloyd-Jones. Yes, they call him the modern day Puritan. Lo llamaron el puritano de los días modernos. Of course, means that he is very indebted to the Puritans for this work that he's produced on Romans 6 and that whole series in the book of Romans. Lo que significa de que él se inclinó bastante en el trabajo y la influencia de los puritanos para desarrollar el estudio acerca del libro de Romanos, especialmente del capítulo 6 en adelante. And then of course, there's our friend John Owen. Y desde luego está nuestro amigo John Owen acerca de Holy Spirit, se llama ese libro del Espíritu Santo. His volume 3, yeah? Su volumen número 3. Quite heavy going in Old English. Bastante sólido en el antiguo inglés. The classic work from the Anglican Bishop J.C. Ryle. I haven't got a copy of it with me. I thought I had a copy, but I couldn't lay my hands on a copy to show you. But some of you might know J.C. Ryle's book, Holiness, which is quite a classic on the work of the Spirit in the believer. El trabajo del obispo J.C. Ryle, clásico acerca del Espíritu Santo, la santidad de Dios, que de seguro muchos de ustedes lo conocen. No lo tengo presente en estos momentos, pero también está incluido en la preparación de este mensaje. Well, let's first of all, in the words of John's Gospel, chapter 14, and verses 15 to 24, let's define the work of the Spirit, the main work of the Spirit in the heart of the believer. John 14, 15 to 24. Juan 14, capítulo 14, versículo 15, está definido las palabras de Jesús acerca del Espíritu Santo. Desde luego vamos a ver la palabra de Dios ahí en Juan 14, versículo 15, verse 15 to 24. 24. I'll read it in English, in the ESV, the English Standard Version, and then maybe, Christian, you could read that in Spanish. So it's John 14, 15 to 26, 24 rather, pretty much describes the work of the Spirit, the main work of the Spirit in the believer. Lo voy a leer en inglés, la versión de la ESV, y yo les voy a estar leyendo también de la Biblia de las Américas, es la versión que tengo aquí a mano. Okay, we're ready. From 14, John's Gospel, chapter 14, verse 15 to 24. If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Yet a little while, and the world will see me no more. But you will see me. Because I live, you also will live. In that day you will know that I am in my Father, and you in me,
and I in you. Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Judas, not Iscariot, said to him, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? Jesus answered him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Whoever does not love me does not keep my words, and the word that you hear is not mine, but the Father's who sent me. Amen. Then if you could turn over to 16, same gospel, John's gospel, 16, 12 Y ahora si to podemos 15. pasar en el mismo evangelio, pero en el capítulo 16. So John Verse 16 from verse 12, just a couple of verses there. He says, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and will declare to you the things that are to come. He will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you. All that the Father has is mine. Therefore I said that he will take what is mine and declare it to you. Do you want to Muy read bien. those Este era scriptures Juan in Spanish? 16. Yes, I'll read in Spanish. That was John 16 from 12 To through 15. 15. 12 Okay. to I'm 15, going to yeah? go back and read John 14. Verse 15. 15 to 24. Right. Lo voy a leer en español. Juan 14 primero, versículo 15. Dice de la siguiente manera, ya lo leyó, ahora lo vamos a leer en español. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Amén. Y ahora Juan 16, versículo 7. John 16, 12. 12 to Juan 15, 16, yeah. Juan 16, versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, el que toma de lo mío y os lo hará saber. Es palabra de Dios, alabado sea el Señor. Amén. Amen. And then lastly, from Paul's letter to the Corinthians, his second letter, 2 Corinthians 3, verse 18, just that one verse. Segunda Sums up. Corintios 3, 2 Corinthians. Chapter 3, verse 18. Capítulo 3, versículo 18. Solo un versículo ahí dice.
Paul says, and we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. So from those scriptures, that promise from the Lord Jesus, and from what Paul says to the Corinthians, we have a definition of the work of the Spirit, the main work of the Spirit in the life of the believer. Amén. De estas escrituras y lo que el apóstol Pablo enseña a los Corintios, tenemos la definición del trabajo del Espíritu Santo en el creyente. Whenever the Spirit is mentioned, we tend to think perhaps of the supernatural and more spectacular work of the Spirit, the so-called signs and wonders, which aren't mentioned in these scriptures. Cuando se menciona el Espíritu Santo, por lo general se tiene en mente las manifestaciones de poder, de señales y prodigios relacionados con el Espíritu Santo, pero lo que Pablo menciona en estos versículos. I'm not going to enter into the debate about the gifts of the Spirit, but just to say that los debates de los dones del Espíritu. But just to say that the gifts of the Spirit are the more unusual, perhaps even once in a lifetime work or manifestations of the Spirit. Pero los dones del Espíritu, son la manifestación no normativa, sino muy espontánea, muy de vez en cuando o una vez en la vida que sucede con referente al Espíritu Santo. The work that we've had described in these scriptures is a gradual, normative, distinct work of the Spirit that continues day by day in the life of a believer. It's not a once in a lifetime manifestation. It's not just a temporary manifestation of the Spirit. It's an ongoing daily process until the day we die. Pero lo que describe las escrituras en estos pasajes no es un evento de una vez en la vida del creyente, sino que es una constante transformación y manifestación del poder de Dios para transformar el creyente. No es una cuestión de una sola vez, sino es algo constante, transformativo, hasta el día en que nosotros partamos hacia la eternidad. So let's have a look at the work of the Spirit in the sense that he is described there in John's Gospel and by the Apostle Paul to the Corinthians. Entonces a eso vamos a profundizar ahora, ver el Espíritu Santo en el contexto de los pasajes en Juan y del apóstol Pablo. First of all, let's look at a very important distinction that needs to be made between the work of the Spirit in sanctification, that is making us more and more like Jesus, revealing the glory of the Lord in us, transforming us, and the work of the Spirit in regeneration, or as a result of us being made right with God through our faith in Jesus. Muy bien. En primer lugar, vamos a ver la diferencia que hay entre el mover del Espíritu Santo en lo que se llama santificación, el constante trabajo de convertirnos más y más conforme a su carácter, en su santidad, y el aspecto regenerativo del Espíritu Santo que tiene que ver con nuestra salvación cuando Él viene y despierta el alma del creyente. We could say sanctification of the Spirit sanctifying us or making us more and more like Jesus day by day is the Podemos decir fruit. que el Espíritu transformándonos cada día más en la santificación, así como Jesucristo. That's the fruit of us
being justified or made right with God. The justification, ese es el fruto de nosotros haber sido hechos en paz, haber tenido paz con Dios a través de la justificación. La santificación entonces es el fruto de haber sido justificados en primer lugar. the sanctification is the fruit, justification is the root. We must make that distinction. Muy bien. La santificación es el fruto, la justificación es la raíz. Es necesario que hagamos esa distinción. The reason why that is so important is that you cannot get fruit unless you've got the root. El motivo por el cual eso es tan importante es porque no podemos desarrollar frutos sin que esté la raíz primero. Paul makes it very clear that unless we've been justified, unless we've been declared righteous in God's sight by the Father through the work of his Son that he did on the cross, we cannot begin to receive the Spirit and bear the fruit of the Spirit. Pablo declara claramente acerca de este trabajo del Espíritu Santo que es necesario antes de dar el fruto, haber sido justificado delante del Padre, para entonces así poder comenzar a dar fruto. Es necesario primero ser justificado para después dar el fruto de la santificación. So the Apostle Paul, in his letter to the Romans, spells out, makes it very clear, first and foremost, that we are declared righteous. We are put right with God through the finished work, the completed work of the Lord Jesus Christ in his death, life, death, resurrection, and glorification. El apóstol Pablo habla claramente en Romanos de que nosotros hemos sido justificados, declarados justos delante del Padre a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. The work of the Lord Jesus is the soil in which the root of justification grows and is established. La obra del Señor Jesucristo es la tierra de donde la santificación toma la raíz para poder dar el fruto. So the minute we have been made right with God through our faith in the finished work of Jesus, sanctification can now begin. We can receive the Spirit, and the Spirit can begin to mold us and shape us and direct us into the image of the Lord Jesus Christ. El momento en que somos justificados y declarados justos delante del Padre a través de la obra redentora de Jesucristo es cuando entonces podemos comenzar a dar ese fruto de santificación en nuestras vidas. The importance of this, of course, is that we cannot begin to speak about sanctification unless we first and foremost become justified through the Lord Jesus Christ and our faith in him. Lo que es importante hablar de esto es porque no podemos comenzar a hablar de la santificación sin antes haber entendido la justificación y el trabajo del Señor Jesucristo en la vida del creyente, de haber hecho a justo, declarado justo delante de Dios. Once we've come to be brought into the family of God, we've been reconciled to God through our faith in Jesus, he sends the Holy Spirit to begin that great work, that lifelong work of molding and shaping us to the image of Christ. Una vez de que somos nosotros justificados y declarados justos delante de Dios, entonces puede comenzar el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es enviado en el creyente para comenzar ese trabajo de moldearnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. So the importance of distinguishing, making it very clear that justification is a work that God does for us, whereas sanctification is a work that God does in us. That distinction has to be made so that we don't confuse the two.
Muy bien, es muy necesario para no poder confundir la santificación, la justificación, entender que la justificación es un trabajo que Dios hace por nosotros y la santificación es un trabajo que Dios hace en nosotros. Es importante entender las dos cosas para no confundirnos y no causar problemas más adelante. This is one of the areas where we differ with the Roman Catholic teaching. Esta es una de las áreas en las que nosotros discrepamos con la enseñanza de la Iglesia romana. The Catholic teaching, the Roman Catholic teaching, is that you are justified through what God is doing in you by his Spirit. Lo que enseña la Iglesia Católica Romana es de que tú eres justificado a través de la obra de que Dios está haciendo en ti, la santificación. The problem with that, as we've said, is that sanctification is not a complete work in this life. It's an ongoing, lifelong work. It's never completed in this life. El problema con eso es que la santificación es un trabajo que se termina en esta vida, nunca se termina en esta vida, es un trabajo que lleva la vida entera, es un proceso la santificación. And particularly the book of Hebrews is very clear that without holiness, that is perfect holiness, no man shall see the Lord. El libro de Hebreos es claro en declarar de que sin santidad ningún hombre podrá ver a Dios. And sanctification, although it is the work of God in us, and it is forming in us the holiness of Christ, it's not complete, it's not finished. Y aunque la santificación y de cierto viene a través del Espíritu Santo y su trabajo en nosotros, transformándonos a través de la imagen de Cristo, no es completada y no es culminada en esta vida en nosotros. And if God had to base our acceptance with him, if he made us right with him through what he's doing in us, we would never be able to be perfect in his sight. We would still have sin. Si tuviéramos paz con Dios a través del trabajo de la santificación, esto no podría ser posible porque es un constante trabajo y nunca estaríamos moldeados perfectamente como para poder ser recibidos de parte de Dios si fuera basado en nuestra santificación o nuestra santidad. We could never base our justification, our being declared righteous in God's sight, on sanctification, that incomplete work. No podemos basar nuestra justificación, nuestra paz con Dios, en la cantidad o en el progreso del trabajo del Espíritu Santo santificándonos a nosotros, puesto que este es un trabajo incompleto. So just to make that very clear, we're not just trying to make a case against Catholicism, Roman Catholicism, but it has an absolutely vital significance whether we are righteous through what Christ has done for us through faith and our faith in that, or whether we're declared righteous before God because of the Spirit's work in us. It's absolutely vital that we make that distinction between the work of the Spirit in us, which is incomplete in this life, and the declaration of us being righteous, fully righteous, perfectly righteous in the sight of God through the work of his Son. I hope that's clear in all of our minds. Yes. Entonces, para estar claros en esto, no se trata de hablar mal ni simplemente buscar pleito con la Iglesia Católica o la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, sino que nosotros no podemos entonces basar nuestra justificación en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. En vez de nosotros tener paz con Dios, como declara la Escritura, a través de la obra redentora y completa de Jesucristo. Entonces ahí sí es cuando podemos tener paz con Dios y ser declarados justos, no en base a nuestra santificación o el proceso de la santificación,
sino a la obra redentora de Jesús por nosotros. So with that clear definition in our minds, let's look at Romans 6. Con And esta definición clara en nuestra mente, vamos a ver Romanos capítulo 6. let's consider what Paul says the Spirit is busy doing in us. We're Vamos a talking about considerar qué es lo que el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo, en lo que el Espíritu Santo está ocupado trabajando en nosotros. So we're talking now about what the Spirit does in us to make us more like Jesus. Vamos a hablar de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros para hacernos más como Jesús. Just reading Romans 6 and 7, he says, you can read this in the Spanish, if you would, Christian. Yes, sir. Knowing this, that our old self was crucified with him, in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin, for the one who has died is freed from sin. Romanos 6, 6 y 7 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Now, there's two thoughts there concerning the Spirit's activity, that what the Spirit is working to do in us. There's two areas where he's at work. The Dos one áreas en is las que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, en los cuales continúa trabajando en nosotros. the one is what Paul calls the old self, La primera es lo que el apóstol Pablo llama el hombre viejo, and the other is called the body of sin. y la otra es lo que se le llama como el cuerpo del pecado. Now, Lloyd Jones, in his commentary on this chapter, is very helpful, and I don't know, have you got it in Spanish, Lloyd Jones' stuff? Dice que el doctor Lloyd Jones es muy provechoso en su comentario acerca de esto en Romanos 6 y pregunta de que si nosotros tenemos a disposición el comentario en español. Is it in Spanish or not? ¿Alguien lo tiene en español? ¿Está disponible en español o no? Not that I know. I haven't seen it, me personally. I don't know if somebody else has seen it in Spanish. No sé si alguien de los que está conectado lo tiene en español. Pudiera compartir el dato para poder conseguirlo. Es el comentario de Dr. Martin Lloyd Jones en Romanos. I don't think, me personally, I haven't seen it. Okay. Well, if you can't get the Spanish version, do try and I don't know how you'll cope in English, but do try and read it up for yourselves in English and try and grapple with it if you can. Recomienda de que si no lo hemos leído, de que lo busquemos por favor y que lo leamos, y así sea en inglés, y tratemos de luchar con el texto, de entenderlo, porque es muy provechoso. You can also listen to the doctor live from his website called MLJ. Just type in your search bar, just type MLJ, and it'll bring up his website. También está disponible el audio de esos mensajes en la página central del Dr. Martin Lloyd Jones, mlj.com creo que es. Están los audios de toda la serie de Romanos. Dice que lo podemos escuchar ahí también. So I'll try and explain what Lloyd Jones, his exposition of this, how he approaches these two concepts of the old self and the body of sin. I think it's very helpful the way he distinguishes these two things.
Dice que va a tratar de explicar a continuación lo que él ha entendido que el doctor Martin Lloyd-Jones explica acerca del hombre viejo y del cuerpo del pecado en estos versículos de Romanos 6. First of all, the old self, the way he describes that is different from the body of sin. He makes a distinction between the body of sin. Not all commentators do that. Some commentators say they are synonymous things, but Lloyd-Jones tries to point out that they're very definitely, and it's evident from this very verse that they're not the same thing. The body of sin and the old self are not the same thing. Dice que la mayoría de los comentaristas, cuando lidian con este pasaje, tratan de hacer el hombre viejo y el cuerpo del pecado como algo sinónimo, pero que él encuentra muy interesante y que ha ayudado mucho en Lloyd-Jones es de que él hace una distinción. Él dice de que no son lo mismo, que hay una diferencia entre el hombre, el viejo hombre y el cuerpo del pecado, que él encuentra muy gratificante. He explains the old self as the unconverted, unregenerate, Adamic condition or state in which we come into this world. El viejo hombre es aquel que no ha sido regenerado en pecado, la condición pecaminosa en la que uno se encuentra en Adán, que no ha sido para nada regenerada. What Paul is teaching here is that self, that old Adamic self, is crucified with Christ. When Christ comes into our lives, he nails that old self to the cross with himself. We're baptized into his death. Esa naturaleza antigua procediente de Adán explica de que es crucificada juntamente con Cristo cuando venimos a la fe a través del bautismo. Es tomado por Señor Jesús en la cruz y entonces de esa manera somos librados de la naturaleza adámica. So he compares the crucifixion of the old self with the regeneration or new birth that Jesus promised to Nicodemus. Él compara con al haber lidiado con esta naturaleza antigua en Adán con la regeneración, cuando viene la regeneración y él le habla a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, entonces está hablando de que esa antigua naturaleza, ese viejo hombre, es pues de esa forma derrotado en la vida del creyente. So the Spirit, to describe this crucifixion of the old self in terms of the Spirit, it's the Spirit giving us new birth, new life, raising us up with Christ. Entonces, el Espíritu Santo, hablando acerca de esta regeneración y de la crucificación del viejo hombre en nosotros, es pues cuando nos da un nuevo nacimiento, al creyente le da un nuevo nacimiento, de esa forma pues es levantado nuevamente, es resucitado, regenerado en Cristo. So once we've been regenerated by the Holy Spirit, that old self that was like Adam after he'd sinned is crucified, it's done away with. We're no longer in that state of being. Muy bien. So, una vez de que somos regenerados por el Espíritu Santo y somos vueltos a vida a través de la regeneración, tocados por el Espíritu Santo, entonces se aclaran las cuentas con el viejo hombre. Es el viejo hombre crucificado y de esa forma ya nosotros no estamos, ya más nunca estamos nuevamente en ese estado de pecado como lo éramos antes en Adán. As Paul says to the Corinthians,
in another place, I haven't written the reference here, but you remember Paul says to the Corinthians, if any man be in Christ, there's the baptism into Christ by the Spirit. If any man be in Christ, he's a new creation. The old has passed away, the new has come. Por eso Pablo habla también en los Corintios acerca de que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. So Lloyd Jones makes much of the fact that this old man, this old self, this Adamic self is crucified. He's dead, he's buried, and he no longer exists for the believer. Entonces, este viejo hombre, este Adán, ya ha sido crucificado, muerto, sepultado, ya es dejado atrás, ya no está más presente en la vida del creyente. And Lloyd Jones is quite strong in pointing out that even some of the great commentators like Haldane and he mentions Haldane and I've just forgotten the name of the commentator who wrote an excellent commentary on the Holy Spirit. But both those commentators, I'll think of his name in a minute, but Haldane and this other commentator, whilst they're very, very good in talking about the Holy Spirit's work, they confuse us by saying that we've got to put to death the old man. Whereas Paul is saying here, no, the old man is put to death by the Holy Spirit baptizing us into Christ. We don't have to do that work. It is done by the Spirit once and for all, and that can never be reversed, can never be changed. And it's not gradual, it's not a process, it's an instantaneous new birth, just like natural birth is an instantaneous thing. So dice de que hay otros comentarios que a veces nos confunden tratando de decirnos de que otros comentaristas, teólogos, que dicen de que nosotros tenemos que poner, que tenemos que matar, que tenemos que asegurarnos de que el hombre viejo esté muerto, como si fuera algo que nosotros podemos hacer. De ninguna manera, ese trabajo es a través del Espíritu Santo, y Lloyd Jones lo enseña de que es acerca de una sola vez. Pablo acerca de esto enseña de que es un trabajo del Espíritu Santo en regeneración y no es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Ya es algo que no tenemos que hacer, sino que Cristo hizo por nosotros. El Espíritu Santo lo hace en la obra del creyente. So the emphasis there on the crucifixion of the old self being crucified, the emphasis there is on the instantaneous taking us out of darkness into light, out of the family of Satan, really, into the family of God. It's el énfasis entonces en work. esto de la regeneración, el énfasis en esto de la regeneración es el trabajo instantáneo de haber sacado de muerte a vida, de tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a el de Cristo en la vida del creyente. Es algo que sucede instantáneamente a través de la regeneración por el Espíritu Santo. So that's the first work of the Spirit in regeneration. The second work that is the fruit of that regeneration is that the old self, the body of sin, now begins to be neutralized or weakened, and slowly but surely limited. Muy bien. Entonces, ese es el primer trabajo del Espíritu Santo, la regeneración. Ahora va a continuación a hablar acerca de la otra esfera de trabajo del Espíritu Santo en el creyente, que es el cuerpo de pecado cuando es anulado, cuando es puesto gradualmente de una forma, es controlado. This work of the Spirit, beginning to slowly weaken and eventually totally overpower and overcome the body of sin, is the ongoing, lifelong, gradual work of the Spirit. It never
is completed, but neither does it ever cease. It's something ongoing every day, day in, day out, as we walk in the Spirit. Este trabajo del Espíritu Santo de neutralizar el cuerpo del pecado es una transformación, es un proceso gradual, constante, que nunca se detiene, que nunca para en la vida del creyente, hasta hacer de que sea pues derrotado y que el Espíritu Santo sea el que lo controle por completamente en la vida del creyente. Es algo gradual, desde el momento que es regenerado hasta el final de su vida. But the Spirit is dealing here mainly, as Paul describes it, with the body of sin. What does he mean by the body of sin? ¿Qué significa el cuerpo del pecado? Lloyd Jones explains that, first of all, that it's not to say that there's anything inherently sinful about the body. The body and its desires and its abilities are from God. They're created by God. They are good. When God created man, he said he's very good. So it's not that man's body is in and of itself sinful. Our desires are not sinful in and of themselves. Es bueno aclarar y hacer una distinción aquí de que cuando habla del cuerpo de pecado no se está refiriendo por completo al cuerpo humano, no necesariamente que algo esté mal con el cuerpo, y los deseos que tenemos son puestos en nosotros a través de Dios desde la creación, y Dios declaró sobre el hombre cuando lo hizo de que era bueno. Entonces en sí el cuerpo humano no es pecaminoso, sino que tiene que ver con algo más. What he means by the body of sin is that sin can and does seek to control the body. That is, the faculties of the body, both our mind, our will, our desires, our emotions. The sin is constantly trying to manipulate our body or to control our body so that we use our members for sin. That's what he means by the body of sin. Lo que se refiere con el cuerpo de pecado es de que el pecado trata pues de influenciar y de controlar todas las áreas del cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros deseos, las diferentes habilidades que tenemos son afectadas por el pecado de tal manera de que dejan de funcionar con el propósito principal. Entonces lo que se refiere con esto es que el pecado afecta nuestro cuerpo y nuestras emociones, nuestra mente, de esa forma. Entonces se inmiscuye y se mete de tal forma de que afecta pues y controla nuestras habilidades. And this is where the Spirit comes in to enable us and to empower us and to give us the desire to resist that sin. Aquí es donde el Espíritu Santo entra y se mete y nos da la habilidad y nos da ese empoderamiento para nosotros resistir el pecado y para oponernos a la influencia del pecado en nosotros. And we have a responsibility there to work in cooperation and submission, humble submission to the Spirit. Ahí tenemos nosotros una responsabilidad para cooperar y someternos humildemente a la voluntad del Espíritu Santo y cooperar para poder, para dejar que trabaje el Espíritu Santo en nosotros. We have to work in cooperation with the Spirit to seek the will of God. And the Spirit enables us and helps us and encourages us to do that. Debemos entonces de trabajar en cooperación con el Espíritu Santo para buscar y someternos a la voluntad de Dios. Y tenemos esa obligación pues de dejar de que opere el Espíritu Santo en nosotros de esta manera. Notice that this is not
something that is done for us, but with us and in us. Noten de que eso es algo que él no es que lo hace por nosotros, sino es algo que hace en nosotros y con nosotros. So, for example, the Spirit won't reveal the scriptures to us in a supernatural way. We have to open the Bible. We have to read the Bible. We have to meditate and pray over the Bible, working with the Spirit in order for God's word to direct us and show us what the Spirit is wanting to do in our daily fight against sin. Por ejemplo, cuando nosotros, hablando de la palabra de Dios, nosotros tenemos de que para poder recibir lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar, decir, necesitamos hablar la palabra de Dios, abrir la Biblia, necesitamos leerla, meditar en ella, orar por lo que hemos leído, permitir que trabaje en nosotros, de que permee nuestra vida, para entonces así sea revelada la voluntad de Dios y la sabiduría de Dios en nosotros. De esa forma estamos pues cooperando para que se cumpla esto en nuestra vida. The scriptures there are starting with Romans 6, verse 6. The believer does, so then, says Paul, so then, brothers and sisters, we are under obligation. So notice we have an obligation. We're active here. We're not just passive. We're not just accepting something by faith. We are actually involved. We have an obligation not to the flesh, which is this old sinful nature, to live according to the flesh. For if you live in accord with the flesh, you're going to die. But if by the Spirit you are putting to death, notice the ongoing, you are putting to death. It's not a once-off thing. You do it every day, every waking moment. You're putting to death the deeds of the body, then you will live. That is the definition of sanctification in the Bible. Romans 6:6. Entonces en Romanos 6:6 está hablando de que nosotros pues colaboramos en esto, de que es una obligación de nosotros poner de nuestra parte también para trabajar juntamente en esta de la santificación, para que la obra del Espíritu Santo crezca en nosotros y nosotros podamos poder hacer morir el pecado en nuestras vidas de esa forma, para que no controle nuestra vida. And the other classic verse there is Galatians 5:16 and 17. I'll just read that in English. Shall I just read that in the English Bible? But I say, walk by the Spirit. So again, notice our responsibility. Walk by the Spirit. You've got to do this. It's an instruction. It's an imperative. And you will not carry out the desire of the flesh. That's the sin that's trying to dominate and take over. For the desire of the flesh is against the Spirit, and the Spirit is against the flesh. For these are in opposition to one another, in order to keep you from doing whatever you want. That's Galatians 5:16-17. Galatians 5. 16-17. Gálatas 5, 16, 17, acaba de leer. Dice de la siguiente forma: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es en contra de la carne. Pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. So that's the ongoing daily work of the Spirit in the believer. Eso es el trabajo diario, continuo del Espíritu Santo en el creyente. Work in which we cooperate with and have a responsibility to engage with the Spirit through prayer, through reading of Scripture,
through sharing God's word together, sitting under God's word, we're working with the Spirit to deal with this, what he calls body of sin. Este trabajo continuo, nosotros tenemos una responsabilidad de cooperar juntamente con él, entonces, para nosotros poder crecer de esta forma, leer la palabra, meditar en ella, dejar que transforme en grupo, individualmente y cooperativamente, para que sea un trabajo constante, continuo, diario en la vida creyente, para lidiar con el cuerpo del pecado. But just to emphasize once more as we finish, that this is an ongoing, lifelong work, never completed, never perfect in this life. It'll continue right to our dying day. So it can never be the root of our acceptance with God. We cannot rely on sanctification to be declared right with God. We have to rely solely on the finished work of the Lord Jesus Christ, which he has perfectly accomplished at the cross in Calvary, on the cross in Calvary. And that is the root, that is the foundation of our faith. Sanctification is the fruit, or what we build on that foundation. Entonces, para ya ir terminando, tenemos que tener en cuenta, pues, de que este es un trabajo continuo en la vida del creyente. Nuevamente, es algo que nunca se acaba. Es el trabajo del Espíritu Santo en la santificación, en la cual nosotros no podemos basar nuestra paz con Dios o nuestra justificación delante del Padre, sino nada más a través de la obra completa de Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque la santificación es gradual y nunca la vamos a ver completa en nuestra vida. No puede ser en base a la santificación nuestra seguridad de la salvación y nuestra paz con Dios, sino nada más simplemente en Jesucristo. Entonces, para no confundirnos, es muy importante tener esa distinción clara. Y esta santificación es un trabajo diario, constante en la vida del creyente, una vez más, que nosotros debemos de buscar y atesorar y de cooperar juntamente con el Espíritu Santo. Never let us confuse sanctification with justification. Let's try and keep those la santificación separate. con la justificación. Well, I'll just give you my headings. Perhaps we can look at this another time for the other activities of the Holy Spirit. This is his main work, to make us more and more like Jesus. But of course, in the process, he also helps us pray, Romans 8, 26, 27. He helps us to worship. Jesus said we've got to worship in spirit and in truth, and no doubt he means there with our human spirit, but also aided by the Holy Spirit. And finally, he also ultimately will resurrect or raise our bodies if we've died before the Lord comes, or if the Lord comes before we die, he will raise these mortal bodies to be like his glorious, glorified body. Dice que quizás para otra ocasión podrá compartir más acerca de lo que tenía preparado hoy. En sus notas dejó pendiente esta obra del Espíritu Santo, pues, en el creyente. En primer lugar, la ayuda que nos da para poder orar en el Espíritu, para adorar en espíritu y en verdad. Y el tercer trabajo que tiene sus notas, que quizás más adelante podría compartir en otra ocasión, es en el trabajo del Espíritu Santo para resucitarnos y para presentarnos delante de Dios lo que llama la redención completa delante del Padre. Thank you very much for listening, and I hope we haven't overtaxed you or we haven't confused you more than helped you. Muchas gracias por escuchar. Si de alguna manera los cargamos mucho o los hemos confundido, dice que disculpen, pero que él espera haber sido, pues, de bendición en esta enseñanza. Amén. Gracias, reverendo Cristian Bolaño, por su traducción impecable, perfecta. Y también gracias, reverendo Brain,